Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a este su programa Todo es Posible, un programa de testimonios y entrevistas que seguro serán de bendición para tu vida, así que quédate con nosotros. Hoy tenemos un programa especial con un testimonio poderoso, así que iniciamos este su programa Todo es Posible. Bien, pues Dios les bendiga, ya estamos aquí de vuelta en este su programa Todo es Posible. Hoy viajamos hasta la ciudad de Santa Ana, California, para conocer una mujer que, bueno, ella nos cuenta tras de cámara, su vida ha sido todo un caos, pasando por un proceso tremendo, pero cómo al final de su camino es encontrada por nuestro Señor Jesucristo, haciendo una transformación en su vida y en su familia, por supuesto, de una manera poderosa. Así que estamos aquí en casa de nuestra hermana Griselda. Aquí está nuestra hermana Griselda. Dios la bendiga, Dios hermana. le bendiga, pastor. Gracias por Muchas recibirnos gracias. en esta su casa, a usted y a su esposo. Y bueno, quisiéramos conocerla, hermana Griselda. ¿Quién es usted? ¿Dónde viene? Pues muchas gracias por la invitación, pastor, a su programa. Y bueno, yo vengo de la Ciudad de México. Viene de la Ciudad de México, hermana Griselda. Amén. Así ¿Cuántos es. hijos tiene? Pues gracias a Dios, Dios me bendijo con 2 hijos. ¿Y esposos? El único. Ah, uno, El gloria a único. Dios. Hermana Griselda, usted nos contaba tras de cámara cómo su vida ha sido todo un caos, pero cómo al final termina con una enfermedad llamada artritis reumatoide que la llevó al borde de la muerte. Así Cuéntenos, es. hermana Griselda, cómo era su vida y cómo comienza usted esta enfermedad que la lleva al borde de la muerte. Bueno, pues en realidad esta enfermedad es una enfermedad muy estresante y no ha sido fácil mi vida. Gracias a Dios que Dios me ha podido ayudar para poder sobrellevarla. He pasado por muchas cosas. De hecho, mi esposo, pues con tal de él verme bien, me llevaba con brujos, me llevaba con muchas cosas. Caía a veces en estado de depresión y no era fácil para mí hasta que, pues lamentablemente, me dio un derrame cerebral, pastor. Ok, ok, un derrame cerebral. Y de ahí comienza usted a los hospitales. ¿Qué sucede en los hospitales? Contaba que tuvo 3 operaciones a lo largo de este proceso. Cuéntenos. Bueno, en realidad tuve 7. Me han Wow. operado de diferentes cosas. Me operaron de 3 discos de mi columna. Ok. También me operaron de mis pies. Tuve otro tipo de operaciones. Siete Ajá, operaciones. exacto. Wow. Estaba usted al borde de la muerte con estas operaciones. Pues gracias a Dios, en cada una de ellas Él estuvo ahí conmigo presente, ¿verdad? Pero en la última que fue en el 2014, ahí sí, la verdad, pude experimentar el poder del Señor. Pero cuénteme, ¿qué le pasó? ¿Cuál fue su tiempo en el hospital? ¿Cómo lo vivió? Me imagino que debe haber sido terrible estar en el hospital. 7 operaciones. Me imagino que en su momento pues se desanimó. ¿Cómo la pasó? Cuéntenos. Sí, así es, pastor. Mire, bueno, pues, como le vuelvo a repetir, fue en el 2014. Ok. Yo me había ido a trabajar al Suami, que es un tianguis. Vine de regreso, venía manejando y de repente empiezo a perder la movilidad de mi cuerpo, de mi pierna, de mi brazo, del lado izquierdo. Con dificultad llego a mi casa, me siento en el sillón, ya no me vuelvo a levantar. Wow. Ahí estaba mi esposo y él me decía, no te preocupes, todo va a estar bien. A lo mejor no sé, ah,
como no sé cómo explicárselo, pastor, Ok. pero perdí el movimiento. Así que yo le dije a él, algo dentro de mí me decía, esto no está bien. Así que le dije a él, llévame de emergencias al hospital. Gracias a Dios el hospital no estaba muy lejos, estaba yo creo que unos 15 minutos. Así que mi esposo me trasladó al hospital Hawk. Ok. Y ahí fue cuando entrando me dio el derrame. Ujú. Wow, ¿perdió usted el conocimiento? ¿Cayó en coma? ¿Qué No, pasó? no, no, no. Simplemente que cuando yo llego, totalmente mi cuerpo se desvanece, ya no pude sentir el cuerpo, me sentía muy pesada, no podía moverme. Y bueno, yo veía que entraban las enfermeras, los doctores, me empezaron a practicar varias pruebas, me hicieron un MRI y así fue que le dijeron a mi esposo que me había dado un derrame, se me había reventado una vena de mi cerebro. Wow, es Sí. algo peligroso sin duda. Oh, claro. De La hecho, vida estaba en juego. sí. De hecho, le dijeron a mi esposo que no me daban muchas posibilidades porque no Wow. sabían qué es lo que iba a pasar. Tres por Dado, ciento nos decía su esposo que le daban de probabilidad de vida. así Wow, es, porque no sabían qué tanto la sangre ya se había regado adentro de mi cerebro. wow. Así que pues me tuvieron que operar de emergencia y fueron 8 horas. ¿Y qué pensaba la hermana Griselda en medio de esta situación? ¿Su familia, sus hijos, su esposo? ¿Qué pasaba por su cabeza en los tiempos que podía usted, que sentía que la vida se le iba, que los doctores le decían, solamente tiene un 3% de vida? ¿Qué pasaba por su cabeza en ese momento, su familia? Pues mire, pastor, pasaban muchas cosas. Principalmente uno siempre que está al borde de la muerte, pues uno piensa la familia, los hijos. Pero algo que me preocupaba y que no me dejaba era pensar si estaba preparada. Ok. Así que yo, dentro de mí, yo le decía al Señor, Señor, si yo no estoy preparada, dame una oportunidad. Usted ya era cristiana, ¿verdad? Sí, yo ya era cristiana. De hecho, estaba muy activa en esa temporada, en ese tiempo, en ese año. Estábamos preparando, bueno, llevábamos haciendo varias cosas en la iglesia como dramas, actividades para los niños de payasitos, ventríloco. Estábamos haciendo un calendario muy, 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 muy pesado. Ok, pero aún así la hermana Griselda nos cuenta que a pesar de ella ser cristiana, cae en el hospital, se ve al borde de la muerte, entonces nos cuenta usted que aún así sentía la necesidad de tener esa relación con Dios, de decirle, Señor, perdóname, pude estar mal, pues, sentía esa necesidad, vaya, porque sentía que la vida se le iba, ¿no? Así ¿Y es. qué decía su esposo, sus hijos? Me imagino que la situación debe haber sido triste para ellos, tremenda. Estaba en el hospital, entonces yo la verdad los veía a ellos sonriendo, no perdí el conocimiento, estaba yo viendo todo lo que estaba sucediendo y me preocupaba mucho Ok. mi hijo porque era el más pequeño, entonces pues sí, me preocupaba mucho eso, mi hija, mi esposo, pero principalmente, como le voy a repetir, sí estaba yo preparada para esto. Wow, wow. ¿Cuánto tiempo tiene de su última operación? Pues fue en el 2014, ahorita 2014. estamos en el 2020, ya tiene 6 años. 6 años en que le 6 años. diagnosticaron que probablemente usted pues iba a perder la vida. Me contaba también su esposo atrás de cámara que le dijeron, llame a su familia, llame a sus hijos, despídase porque probablemente usted no salga de aquí. Cuéntenos. Bueno, a mí directamente el doctor no me dijo eso, ¿verdad? Pero sí, mi esposo, ya después él me cuenta Ok. que el doctor le dijo que trajera a mi hija, ya estaba casada ella, Wow. entonces la mandaron a traer, ya estaba en otro estado, estaba en San Diego, si no más recuerdo, y la mandaron a traer, y pues bueno, fueron unos momentos muy, muy tensos para mí estar viendo a mi familia sufrir por mí. Sí, Por eso claro. cada vez que me veían yo siempre sonreía y les decía, pues estaba no contenta, pero no quería darles a entender que estaba angustiada. Claro, 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 Ujú. claro. Y bueno, nos contaba que en sus últimas 3 operaciones empezaron a suceder una serie
de milagros sobrenaturales que definitivamente pues venían de Dios, ¿no? Aunque los doctores ya habían pronosticado 3% de vida y la vida de nuestra hermana Griselda pues parecía estar contada, médicamente no había muchas esperanzas, pero bueno, aquí la vemos tras 6 años, entonces sucedió algo sobrenatural. Dios tenía un plan para nuestra hermana Griselda todavía, no era el tiempo de Dios para llevársela. Así Y bueno, es. suceden unos milagros, algunas cosas que definitivamente usted nos cuenta que definitivamente venían de Dios. Claro. Entonces, en sus últimas 3 operaciones, ¿no? Entonces, ¿puede contarnos sobre cuáles fueron los acontecimientos sobrenaturales que sucedieron en su vida en ese momento? Sí. Eh, Recuerdo que después de mi operación me llevaron a un Rijal. Un Rijal es una casa de reposo. Yo pensé que me habían operado de 3 discos de la columna as- en el 2000, en el 2013. Bueno, me habían operado en el 2008 y me había recuperado. Ok, Me costó trabajo, pero sí me dejaron ir a mi casa. ok, Entonces, cuando me operan de este derrame que ah, fue en el 2014, yo pensé que también iba a pasar lo mismo, pero no fue así. La persona que llegó me dijo, ¿ya te vas a ir? Le dije, sí, ya me voy. Y me dijo, no te vas a poder ir. Le dije, sí, sí me voy a ir. Y me dijo, si tú logras estar sentada, te puedes ir a tu casa. ok, Así que me sentaron y mi cuerpo se desvanecía, no podía estar sentada. Así que me mandan a este Rijal, a esta casa de reposo, para yo rehabilitarme, llevar ok, terapia. Ahí estuve aproximadamente como 3 meses. Después de esos 3 meses, recuerdo que iba a ir a que me quitaran las grapas de la cabeza. Tengo wow, treinta y 36 seis grapas. puntadas, exacto. Es como tener una diadema. Cuando yo llego a esa cita, me tenían que transportar en una ambulancia. Llegan ellos, los paramédicos, me suben a la camilla y me llevan. El doctor me revisa, me ve las grapas, todo. Me las quitan, de hecho. Y recuerdo que él me iba a dar mi cita de seguimiento. Pero algo muy sorprendente que yo pienso que ahí estuvo la mano de Dios. El doctor regresa después de unos 15 minutos, se queda parado en la puerta y se queda por un momento sin decir palabras, solamente me miraba. Yo estaba acostada y lo estaba mirando y no sabía qué pensar. Así que de repente él me dice, no sé por qué, pero hay algo que no está bien. Y le dice a ellos, voy a mandar a hacerle un MRI. Los enfermeros, claro está que se molestaron porque ellos solamente me habían llevado a una cita. Pero el doctor dice, no me importa que se molesten. Ustedes vayan, voy a llamar para que la reciban. Ok, Así es como yo vuelvo otra vez a este hospital, el Hospital Hawk, que está en Costa Mesa, y me practican el MRI. ok, Pero antes de que esto sucediera, pastor, antes de esto que sucediera, recuerdo que una noche anterior eh, una enfermera fue a verme, la que me cuidaba, y me dijo, sabes, tengo que darte un mensaje. Yo pensé, bueno, mi esposo a lo mejor se le olvidó decirme algo, o mi hermana que ahí estaba cuidándome. Y le dije, sí, dime. Entonces ella me dijo, mira, no sé por qué te lo digo, pero tengo que decírtelo, es algo que tengo que decírtelo. Le dije, sí, pues dime. Y ella me dijo, es que te traigo un mensaje de Dios. Dios me dice que te pongas a orar. Yo wow, no sé por qué, pero tú tienes que ponerte a orar. Cuando me dijo eso, yo sentí, Dios mío, es momento de clamar a Dios. ujú, Así que puse mis mejores oraciones, le clamé al Señor. Recuerdo que esa noche se me hizo larga, estuve pidiéndole al Señor misericordia. Por eso cuando sucede lo del doctor, yo sabía que eso era lo que el Señor me estaba preparando. Me practican el MRI y el MRI arroja que tengo una infección mayor. wow, Así que ya no salí de ahí. Me volvieron a intervenir otra vez y tuve mi segunda operación.
Ok. Tu segunda operación. Y esa segunda operación es cuando nos cuenta que aparece un personaje que usted pensaba que era un doctor, pero que sorprendentemente era el maestro. Entonces, cuéntenos esa experiencia poderosa. Ay, Dios mío, de solo pensarlo hasta me pongo nerviosa. Sí, claro. No sé Todos nos por qué, ponemos porque nerviosos, pero lo vuelvo a revivir en mi mente y la usted está verdad, en una cama, ajá, ¿cuántas operaciones llevaba hasta ese momento? pues me habían operado, las operaciones grandes Ok. fue la de mi columna La y lo del columna. stroke. Y Ok. luego la otra operación que por otra vez de la infección. Ok. Entonces yo recuerdo que estaban ya preparándome, ya estaba yo preparada esperando a que me dieran la orden para llevarme a quirófano, pero de repente veo a un hombre que entra, era un hombre alto y recuerdo muy bien, sus dientes eran blancos, blancos, recuerdo muy bien que él se me acerca y me dice, ¿cómo estás? Dice, yo soy tu anestesiólogo, ¿confías en mí? Le digo, sí. Y me dice, ¿sabes cómo me llamo? Y le digo, no, no, pues no, no sé cómo se llame. Y me dice, me llamo Emanuel. Wow, Emanuel. Y yo le digo, oh, y pues me quedé como pensando, Dios, me estás hablando otra vez. Ajá. Y entonces yo le digo, más bien él me dice, estoy un poco nerviosa. Él Claro, me claro. dice, ¿sabes lo que significa? Le digo, claro que sí, significa Dios con nosotros. Amén. Entonces él me aprieta la mano y me dice, yo te voy a cuidar. Y yo en ese momento dije, sí, yo sé que tú lo vas a hacer. Así que nos despedimos, no lo volví a ver, Nunca lo volví a ver ya. no lo volví a ver, ni cuando estaba en el quirófano. Recuerdo que me llevaron al quirófano. Tengo un problema con las venas están muy delgadas, así que me estaban tratando de poner el catete y no lo podían poner y me ponía más nerviosa porque mi esposo es muy lindo conmigo, él estaba ahí y yo pedí a las enfermeras que se fuera, pero él no quería irse, él quería estar ahí. Así que me ponía nerviosa porque pues él veía que me estaban picando. De repente escuché una voz de él que les dijo, déjenla, déjenla, llévenla y yo allá la voy a dormir. Así que me trasladaron y solamente recuerdo que me volvió a tomar la mano y me dijo, yo aquí te voy a cuidar. Yo le dije sí. Y, y pues bueno, me pusieron la mascarilla. Siempre que me la ponen, me dicen que cuente del 1 al 10, pero yo nunca cuento. Yo lo que hago es decirle, Señor, si no estoy lista, por favor, regrésame, dame otra oportunidad porque yo quiero estar lista cuando yo parta contigo. Así que de esa forma volví otra vez al quirófano, otra vez, nuevamente, a operarme y en esta ocasión me retiraron un pedazo de mi cráneo del tamaño de un penny. Wow. Sí, Tremendo. sí, así fue. Bueno, pues ya después de eso, otra vez volví a pasar por todo este proceso y créame, pastor, que todos los días yo le daba gracias a Dios por su misericordia y en el Rijal, que otra vez me volvieron a trasladar, me llevaron a otro Rijal, estuve como en 3, pero recuerdo uno en especial, porque ahí Dios nunca me dejó, nunca. Llegaba una muchacha y me decía, ¿quieres que te lea la Biblia? Yo le decía sí, y me la leía. Y llegaban otros y me decían, ¿te podemos cantar un canto? Y yo les decía que sí. Mi esposo trabajaba sábados y domingos, así que pues había servicios de chinos, latinos, americanos, y en ese entonces pues ya mi rehabilitación había ido mejorando y recuerdo que me decían la mujer de los tenis rojos, Ok. porque mi esposo me ponía unos tenis, entonces ya en ese entonces ya podía mover mi pierna, la de este lado y la otra pues no, ¿verdad? Pero con esta mano y esta pierna pues yo me subía en mi sillita y iba empujándome y veía a una enfermera y le decía, ¿me das un raite ahí a esa esquina? Y yo escuchaba la música, escuchaba la música, decía, ya empezó el servicio, había 3, no me faltaba ninguno. Wow.
Wow, y desde que entra usted con este problema, hasta hace 6 años que sale, ¿cuánto tiempo duró ese proceso de enfermedad? Promedio. Pues yo diría que como un año y medio. 2 años, dice su esposo ya atrás de cámara. Él lleva más la Lamentablemente, cuenta. es que en realidad yo ya no sabía, estaba Ok, perdida ok, en ok. el tiempo, porque imagínese usted estar en medio de dos personas. Ok, Yo no tenía ventana, ok. solamente tenía cortinas. Entonces ahí comíamos, ahí hacíamos nuestras necesidades, ahí todo. Pero una salía a la salida, otra salía a la ventana y yo siempre estaba en medio. Ok, ok. Entonces era Entonces, durante difícil. 2 años, ¿cuántas operaciones recibe la hermana Griselda? 3. 3 operaciones, pero nos cuenta que tuvo otras. Tuve la última, en la cual, gracias a Dios, Dios siempre fue bueno conmigo. También recuerdo algo también. Fueron muchas cosas, pero esa en especial marcó mi vida. Ah, cuéntenos. Porque llegó una hermana de la Ujú. iglesia, iban muchas hermanas. No solamente yo recibía palabra ahí, sino que sucedieron cosas tan hermosas que el Señor jamás me dejó. Resulta ser que me cambian a otro cuarto donde solamente estaba yo y otra persona era nada más que la hermana de Héctor Bonilla. No sé si usted lo Ok, conozca. claro. Un hermano que es cantautor Ok, ok. cristiano. Y su hermana, que se llama Rosa, estaba conmigo. Entonces ahí ella me tocaba, según ella, la cortina y me decía, porque me escuchaba llorar en las noches. Wow. Y ella llegaba y me cantaba y me hablaba su hija de ella, de Rosa. Me hablaba de Dios. Bueno, ahí conozco como le vuelvo a decir, a esta hermosa persona que se llama Rebeca. Ok. Rebeca, hija de Rosa, la hermana de Héctor Bonilla, de Manuel Bonilla. Y y pues bueno, nunca me faltó la palabra. También de mi amada iglesia Centro Evangelístico Vida Nueva, Ok. que ha sido mi casa, mi segundo hogar. Llega una hermana a visitarme, llegaban varias hermanas, pero esta llegó y pues llegó aguerrida. Ungida la mujer. Y llegó ungida y me mira y me dice, hermana, hoy es el día. Y yo le digo, sí. Y me acompaña a tomar la terapia, estoy tomando la terapia, termina la terapia y me quedo ahí un momento. Y ella me dice, ¿usted tiene fe? Le dije, claro. ¿Sabe lo que es la fe? Le digo, claro. Claro que sé lo que es la fe, es algo que no lo puedo ver, pero que sé que el Señor me va a dar. Y me dice, bueno, entonces si usted tiene fe, mire su mano y dígale a sus dedos que se muevan. Pues yo, obvio que la mano no tenía mucha movilidad, la agarro con mi mano, la sostengo así y empiezo a mirar mi dedo y le digo, Señor, tú sabes que yo tengo fe, tú sabes que yo creo en ti. Yo sé que este día se va a mover. Y el dedo comienza a moverse. Wow. Entonces ella me dice, el otro, hermana, el otro. Y empiezo a mover el segundo. Luego me dice el tercero, el cuarto, hasta que empiezo a mover toda la mano. Gloria a Dios. Entonces empecé a llorar. Claro, claro. Perdón. Amén, amén. Porque yo sé que Dios es real. Amén. Y hay muchas veces pensamos quererlo ver como una religión. Pero Dios no es así. Así es. Dios es algo profundo. Que como dice la palabra, no pastor, dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Ahí en ese hospital fue donde yo conocí a Dios, pastor. De verdad, ya era usted cristiana, pero ahí lo No, conoció. ahí definitivamente, yo creo que ahí Como me dijo Job, ¿no? confirmé. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Sí, ahí vi el poder sobrenatural de Dios. Ese día se movió mi mano
Y pues ya no dormí esa noche porque yo quería que la mano estuviera moviéndose y al Claro, otro día estuviera moviéndose. claro, claro. Después de eso, pues ya fue una recuperación dolorosa. Empecé con más ahínco. Cuando yo vi que la mano se me movió, dije, Señor, Se llenó de fe. tú no haces nada a medias. Los doctores me decían que pues lamentablemente iba a estar en una silla de ruedas. Así que yo dije, no, no, En una silla de tú ruedas le me dijeron vas que a haga. sacar de aquí, Wow. tú me vas a sacar de aquí. Así que yo iba, era la primera en estar en las terapias, era la primera en tomarla y todos los días estaba leyendo mi Biblia, estaba escuchando música y todo, no me faltaban los servicios que daban ahí. Y estaba ahí. Y mi cuerpo comenzó a moverse, Gloria a Dios. comenzó a moverse. Fue algo tremendo, que la verdad jamás había experimentado algo así, pero Dios lo hizo posible. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, pues aquí está nuestra hermana Griselda. Recibió 3, 4 operaciones. ¿Cuántas fueron? Pues en mi General, cerebro eh, he tenido 7 operaciones, pero siete las 3 más operaciones. difíciles fueron las de mi cerebro. Sí, claro. Sí, gracias. Aquí está nuestra hermana Griselda, 7 operaciones. Los doctores daban el 3% de vida. Ella perdió toda su movilidad de su cuerpo. Y bueno, un proceso difícil como ya ella nos los cuenta, pero como al final de todo, cómo Dios la saca de ahí. Y bueno, hermana Griselda, tiene 6 años que sucedió la última operación. Así Y es. bueno, aquí está la hermana Griselda, ella nos contaba o nos cuenta, lógicamente los medicamentos eran mucho. Tras de cámara también nos contaba que últimamente ya ni medicamentos está tomando. Así es. Dios sigue haciendo su obra en usted. Así es, precisamente este día. Tenía ya 3 semanas que por voluntad propia dije, ya no me voy a tomar el medicamento porque era un medicamento muy fuerte, que incluso me llegué a ir al hospital porque me bajaba mucho la presión. Así que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a decidir no tomármelo. Y él dijo, ¿te vas a poner mal? Y yo dije, no, voy a decidir tomar una vida diferente, voy a ser una persona diferente. Así que me volví vegetariana, Ok. y pues no, ya no me tomé el medicamento y hoy precisamente este día fui a mi cita regular de seguimiento con el reumatólogo y me sacó sangre, cosa que fue extraordinario porque siempre me hacen sufrir mucho para sacarme la sangre. Me la sacaron sin problema, salió rápido y cuando el doctor me dijo que estaba muy bien, de mi riñón había salido muy bien mi sangre sin ningún problema, la deformidad pues ya no se va a quitar, ¿verdad? Pero no tengo inflamación, estoy bien y pues esto es algo que me recuerda quién Claro, soy, claro, mi claro. identidad, que yo dependo de Dios. Así que estoy muy contenta porque él dijo que no necesito ya tomar la medicamento. Gloria a Dios. Eso es Así es, glorioso. pastor. Entonces, para cerrar, hermana Griselda, este, para usted ahora en este momento, vaya, aquí está nuestro público escuchando este poderoso testimonio. ¿Qué le puede usted decir al público, a la gente que está viéndonos ahí? A lo mejor hay una persona enferma, alguien que está pasando algo difícil en su vida. Y bueno, siempre hemos predicado que Dios es real y creo que usted es uno de los testimonios que más nos los puede decir, ¿no? ¿Qué tan real es Dios? ¿Quién es en este momento Dios para su vida? ¿Y quién es la hermana Griselda, ¿no? Después de haber pasado ese proceso tan duro y 6 años ya con su familia, disfrutando de sus bellos nietos y los que vienen. Así es. Amén. Así que, madre Isela, para cerrar, cuéntenos al público, ¿quién es Dios? Según en su experiencia que usted vivió. Bueno, pues yo podría decir que Dios es tan real en la medida en que uno le abre el corazón. Para Él no hay nada imposible, porque Él trabaja en lo imposible, en lo Amén. sobrenatural. Dios es para mí, es mi corazón. Dios para mí es mi motor, el que me impulsa a seguir adelante. Y yo les quisiera decir que si
ustedes le abrieran las puertas de su corazón y lo dejaran entrar, Dios iba a hacer cosas extraordinarias. Él es nuestro doctor, Él es nuestro abogado, Él es nuestro amigo, Él es todo, pastor. Amén. Solamente lo único que tiene uno que hacer es clamar a Él, pedirle y nunca olvidarse, porque a veces Dios nos hace milagros y nos olvidamos, pero todas estas cicatrices que llevo, pues yo siempre he dicho que yo soy como un mapa, porque todas estas cicatrices es por donde ha pasado Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así es, pastor. Pues ahí están, queridos hermanos, queridos amigos. Ojalá que a través de este testimonio tu fe en el Señor se fortalezca. Y bueno, si tú no eres cristiano, si no crees en Dios, este es un testimonio vivo de lo que Dios está haciendo. En Dios todo es posible. Su palabra dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. 3% de vida y el Señor, bueno, le devolvió la vida a nuestra hermana. Así que ojalá que le abras tu corazón al Señor y recibas a Cristo Jesús en tu vida. Y a ti, querido hermano, a través de este testimonio de nuestra hermana Griselda, pues pueda tu fe ser aumentada y creer que Dios, si lo hizo en ella, también lo puede hacer en tu vida. Así que no tenemos más que despedirnos de este programa, tu programa, Todo es Posible, y agradecer a nuestra hermana Griselda, a su esposo y a sus hijos que nos abrieron las puertas de aquí de su casa en Santa Ana, California, y poderlos conocer y poder ver y escuchar este grandioso milagro que Dios ha hecho en su vida. Hermana Griselda, gracias por habernos acompañado. Una bendición. Al contrario, pastor, haber estado con usted. Nos despedimos. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Nos vemos pronto en un programa más de Todo es Posible. Así que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Vaya, sí, pastor. ¿Dónde? Así es, pastor.